¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva instancia de Te Invito a un Café. Para nosotros realmente es un placer volver a encontrarnos, a acompañarlos a ustedes en su hogar, conociendo diversos temas, aprendiendo juntos, ¿por qué no? Y también, por supuesto, informándonos sobre lo que está pasando actualmente. Como les dije, hoy vamos a tocar un tema también que es bastante preocupante, es un tema muy sensible. Vamos a hablar de una enfermedad que parecía ya casi erradicada, pero que vuelve y con mucho más fuerza y por supuesto que preocupa. Estamos hablando de la sífilis, esta enfermedad venérea de transmisión sexual, que tiene diferentes aristas que todos deberíamos conocer y tenemos que conocer. Por eso es que hoy vamos a dedicarnos a este tema, fundamentalmente a las formas de contagio, cómo es que se manifiesta, y también vamos a hablar de este contagio, o si se quiere, esa transmisión vía vertical que se da de la mamá al hijo durante la gestación. Y si tenemos que hablar concretamente de estadísticas, hay que decir que la sífilis se ha triplicado en la Argentina en lo que va de este año también. Concretamente se habla que la tasa cada 100.000 habitantes pasó de 11,7 a 35,2 entre el 2013 y el 2017, es decir, que se han triplicado los casos en nuestro país y esto va en ascenso. Muchos dicen que han bajado tal vez los casos de SIDA, pero que se han incrementado los de sífilis, y esto habla a las claras de que la gente no se estaría cuidando, pero es un tema que queremos hablar con una entendida en la materia. Estamos hablando de una profesional reconocida de Concordia, es médica clínica, infectóloga. Hablamos de la doctora Florencia Prieto, que está con nosotros. Florencia, gracias por venir, por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y por dar este lugar a la población para que conozca de esto, porque muchas veces no tienen el espacio o no se genera la charla, a veces en el consultorio tampoco. Exacto. Y tienen que conocer lo que está sucediendo para cuidarse ellos mismos y cuidar a los demás, ¿no? Porque Exacto. ya dijimos que es una infección de transmisión sexual. Primeramente, Florencia, déjame que te agradezca a vos por estar acá, por tomarte el tiempo de venir, y en nombre tuyo también a todos los profesionales que se hacen un bache en sus labores para poder contarles a la gente de qué manera se puede prevenir tal o cual enfermedad. Hablando y de esta manera arrancando, digamos, con el tema de sífilis, concretamente, ¿qué es la sífilis? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Cómo es? Bueno, la sífilis, yo escuchaba un poquito lo que vos hablabas antes y algunas cositas voy a acotar. La sífilis no es que dejó de existir en algún momento, nunca se fue en realidad, y ahora se está viendo mucho más frecuentemente por lo que vos habías comentado. La gente no se está cuidando con preservativo, que es el único medio que tenemos a disponibilidad para prevenir esto. Es una enfermedad transmitida por una bacteria que se conoce hace muchísimo tiempo, siglos, digamos, y en este momento lo que estamos sufriendo es un incremento notorio, como vos has dicho. Lo que sucede en nuestra ciudad y alrededor es lo mismo que sucede en el resto del país y Latinoamérica en general. Esta infección, por suerte, sigue siendo fácilmente de tratar. No ha sufrido las inclemencias como otras infecciones a resistencia antibiótica, por suerte. Se trata con el mismo tratamiento que tenemos disponible desde que se descubrió la penicilina, ¿no? De antes no existía. Así que en ese sentido, por suerte, estamos tranquilos la comunidad infectológica con el tema del tratamiento. Lo que ocurre es que nunca vamos a tratar algo que no diagnostiquemos, y no lo vamos a diagnosticar si no lo pensamos. Exacto. ¿Y cómo tiene que hacer la persona? ¿O cómo comienza a sospechar la persona que puede llegar a tener esta enfermedad? Puede que la persona sospeche o no, porque en realidad la sífilis tiene distintos periodos de acuerdo a su evolución natural. Si uno lo librara al azar y dejara que la persona, desde que se infecta hasta que continúa la enfermedad, no consulta, bueno, sí, pueden pasar incluso años, porque hasta tiene periodos de latencia asintomática, o sea que la persona puede estar infectada y no lo sabe, y a su vez transmite la infección. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante que desde el equipo de salud, incluso en un simple consultorio, se le ofrezca el testeo. Lo mismo cuando hablamos de VIH, también es una infección asintomática que se transmite
Y mucha gente no lo sabe, digamos, de que es portadora del virus. Y por más que uno vaya al médico, se haga análisis generales, se haga un examen físico, muchas veces no se evidencia nada. Y si uno no pide específicamente esto, no lo vamos a detectar. Exacto. Si hablamos de la etapa así sintomática, bueno, la sífilis, el momento en que ingresa la bacteria al organismo, genera se llama un chancro o una úlcera de inoculación en el sitio de la puerta de entrada. Que el sitio de la puerta de entrada puede ser muy diferente dependiendo de la práctica sexual que tenga la persona. Exacto. Entonces puede aparecer en vagina, o sea, adentro, en la zona rectoanal o la cavidad bucal, o en el pene en el caso del hombre. Entonces, muchas veces, dependiendo de la práctica, puede ser que se evidencie o no. Exacto. Y como esta úlcera no da ningún síntoma, no es dolorosa, entonces a veces la persona, por vergüenza o por pudor, por donde le apareció, se coloca cremas o consulta con a veces los farmacéuticos o con algún conocido, y se cura, entre comillas, es como que cicatrizara y pasara a otro periodo en el cual en realidad la curación no estuvo. Pero el virus sigue estando en esa persona, digamos. Claro, ¿no? la bacteria sigue estando en esa persona y pasa a otra etapa de la infección. Entonces, es muy común que el hombre, en general, si consulte él, por el hecho de que lo evidencia, porque los hombres por anatomía tienen los órganos genitales expuestos, ¿no es cierto? Exactamente. En cambio, las mujeres o en aquellos que tengan prácticas anales no se van a ver la lesión. En ese caso, ¿cómo puede uno darse cuenta si fuera el caso, no? No, eso no es imposible, o sea, salvo que justo alguien vaya al ginecólogo, le haga una especuloscopía o le revise y lo detecte como un hallazgo, si no, no lo va a sentir. Entonces es muy común que la mujer consulte en un periodo secundario de la infección por este tema, ¿verdad? Diríamos que casi necesario que esos estudios o esos análisis sean obligatorios en ese caso, ¿no? Ante una situación así, sobre todo si la persona por ahí es promiscua. Bueno, claro, o sea, en realidad el tema de la promiscuidad, nadie está para juzgar a nadie, ¿no es cierto? Por supuesto. Uno puede tener muchas relaciones o muchas parejas sexuales para evaluar en el último mes, por ejemplo, pero la cantidad no denota el cuidado, porque uno puede tener 30 parejas sexuales en el último mes o año, pero con ella se cuidó. Exacto. Entonces, y puede ser que uno tuvo la primera relación sexual o segundo novio o novia y con esa persona se haya infectado. Exacto. Entonces, es cierto, la cantidad lo que genera es la frecuencia, la predisposición a la exposición. Pero si uno tiene los recaudos de cuidarse, es muy difícil, digamos, que uno se pueda llegar a infectar. Exacto. Recién hablaba, Florencia, de las etapas. Primeramente hablabas de estas lesiones que aparecen y luego que tal vez desaparecen y quedan en un periodo pasivo, pero hay una segunda etapa que sabemos que por ahí es más visible, ¿no? Exacto. En ese periodo secundario, ahí sí es muy común la consulta. El tema es que por ahí, de acuerdo a las manifestaciones que tenga esa persona, a veces la consulta no la hace a un infectólogo porque no piensa que esto es infeccioso. Exacto. Es muy común que vaya a un alergista, por ejemplo, porque le aparece como unas manchitas en la piel, como ronchas, que no afectan la cara, sino desde el cuello hacia abajo, más que nada a nivel central. Puede afectar los brazos y las piernas, pero en menor cantidad. Es más común la afectación central del torso y la espalda. Ah, bien. Entonces, lo primero que piensan es que es algo alérgico, y como tal consultan con un alergista o con un médico clínico o una guardia. Claro. Y generalmente en la guardia, que es entendible, no es que hacen mal la medicina, sino que tienen que, con la cantidad de población que están atendiendo en una sala de espera, palian los síntomas, o sea, si les genera picazón o lo que sea, y después no se les ocurre tal vez pensar que puede ser esto y lo pidan. O a veces van al dermatólogo. Bueno, los dermatólogos están bastante actualizados con el tema y saben que está sucediendo esto. O van a otros médicos que por ahí no pueden incluso pensarlo como opción. Exacto. Porque las manifestaciones clínicas en todas las personas se dan de forma diferente, pero esto es muy común, que se llama la rociola sifilítica, ¿no? Estas manifestaciones del periodo secundario también pueden ocurrir en la boca. En la boca a veces la persona no tiene nada,
en el cuerpo, estas manchitas, y aparecen la sífilis opalina que en la cavidad bucal. ¿Y cómo se manifiesta ahí también? Como es son una especie manchas, de son manchas. como úlceras, pero no duelen, a su vez como Bien. las anteriores, más múltiples, pero que no se confundan con las aftas, que es muy común que la gente crea, para que no se confunda la población que va a escuchar. Son manchas blanquecinas que pueden afectar la mucosa yugal o la lengua incluso. Bien. Y bueno, acá también otra vez la persona, es muy frecuente de que la consulta vaya a varios especialistas hasta que logran con el diagnóstico. Entonces, mientras tanto, esa persona transmite. Exacto. Y cuando esa persona llega con esta segunda etapa o con este diagnóstico de aparición de estas manchas en el cuerpo, ¿llegó tarde ya a la consulta médica? O sea, ¿esa enfermedad ha evolucionado mucho en la persona? No, en realidad son meses o, sí, veces desde el periodo de incubación, ¿no es cierto? Que hasta puede ser 90 días el periodo de incubación, eso no lo habíamos mencionado. En esos 90 días la persona puede no tener ninguna manifestación clínica y después comienza recién el periodo primario. Que el periodo primario puede durar más o menos aproximadamente un mes, que es lo del chancro de inoculación. Bien. Después, pasado ese periodo primario, pasa el periodo secundario, que es de varios meses. Entonces, a veces nosotros decimos que llega tarde porque en realidad ya fue a varios colegas y no logran con el diagnóstico, ¿no? Exacto. Pero si la persona es una mujer que tuvo un chancro de inoculación en un sitio donde ella no lo va a ver y después por el periodo secundario, por lo que ella ve, consulta, en realidad no es que ella está consultando tarde, está consultando en un periodo secundario porque el periodo primario no lo evidenció. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Sí, perfecto. Luego de esta, una vez que se dé con el diagnóstico en esta segunda etapa, ¿qué es lo primero que debería o que se hace en ese caso? Más allá del tratamiento que se le pueda brindar, sabemos que hay, por ejemplo, una inyección de penicilina que puede llegar a combatir esta bacteria, ¿no? ¿Es así? Sí, el tratamiento es con penicilina inyectable. Bien. No existe la vía oral, pero nosotros, esta bacteria se trata con vía parenteral. Y el tratamiento son 3 penicilinas separadas por una semana, ¿no? Bien. A la dosis de adulto, ¿verdad? Bien. Que es lo que estamos hablando, que yo trato pacientes adultos. Con respecto al tratamiento, no se puede hacer si estamos en un periodo secundario con una única dosis porque estamos haciendo un tratamiento incompleto y no va a curar del todo la infección. Y como toda infección de transmisión sexual, si la persona tiene pareja, por más que no haya sido una pareja estable, pero reciente y la puede localizar, es importante para también hacer tratamiento. Claro. Y hay que hacer tratamiento a los dos, a ambos. Y también nosotros, en ese contexto, aparte de pedir los estudios que confirman la sospecha, muchas veces el diagnóstico es clínico, de ver y de tanto ver estas lesiones, nosotros ya estamos acostumbrados, el ojo, a diagnosticarlo. Terminamos de corroborarlo con los estudios de laboratorio, que son sencillos y no son para nada costosos, y a su vez le ofrecemos el testeo a estas personas de otras infecciones de transmisión sexual, porque esto abre la puerta a adquirir otras, o sea, la persona puede haberse infectado de esto y de alguna otra cosa más, a veces van de la mano. Y ¿Cómo es el HIV, por ejemplo? Exactamente, la persona puede estar infectada de sífilis y de VIH a su vez. O de sífilis y de gonorrea, que también se está viendo mucho, o alguna otra más. Entonces aprovechamos la oportunidad, le ofrecemos el testeo de varias de estas infecciones y después le ofrecemos también la chance de vacunación de la hepatitis B. Exacto. Florencia, una consulta. Más allá de todas estas manifestaciones de la enfermedad en sí, ¿qué efectos puede ocasionar, por ejemplo, en el sistema nervioso? Sabemos que puede afectar la parte cerebral. ¿Cuándo se llega a esa instancia? ¿Ya cuando la enfermedad avanzó mucho en la persona? Claro, se llega a ese periodo terciario, digamos, de sífilis tardía, en realidad. Antes se llamaba terciario, ahora es sífilis tardía, sintomática, cuando la persona no se detectó previamente. La persona pudo haber pasado todas estas etapas que yo mencioné y después cursa un periodo de latencia de muchísimos años, que puede ser hasta 40 años, y después comienzan
eso es independiente de cada persona, Sí, ¿no? claro. Y después comienzan con manifestaciones ya en órganos más complejos, digamos. Por eso ¿no? dicen que puede ser mortal, ¿verdad? O sea, sí, todo el esto. corazón, por ejemplo, Ajá. Y el sistema nervioso central. Sí. Doctora, ¿con el tratamiento que se le puede dar a la persona ya es suficiente? Es decir, esa persona termina el tratamiento y sigue portando la bacteria, o esa bacteria ya se fue y no hay riesgo de que pueda llegar a contagiar a otros. Claro, si la persona finaliza las 3 penicilinas, que son entre 3 y 4, eso es indistinto, digamos, la cantidad total, dependiendo de cada centro tratante. Bien. Si finaliza, nosotros, posterior a la última colocación, le decimos que tiene que llegar a hacerse un análisis para corroborar a ver cómo van el descenso de los títulos del análisis que nosotros hicimos inicialmente para corroborar el diagnóstico. Entonces, nos sirve muchísimo para saber si el tratamiento se hizo en forma correcta, porque también nosotros podemos indicarlo, pero no sabemos si realmente la persona lo cumplió. Exacto. Entonces, sabemos que para poder corroborar que la persona se curó, tenemos que terminar haciendo los estudios posteriores, Exacto. que son varios meses después, no es tan instantáneo la resolución. A nivel del descenso de los títulos. ¿Sí? Ah, bien. ¿Qué pasa con la mamá embarazada? Aquella mamá que tal vez tiene la enfermedad, no lo supo, ha quedado embarazada. ¿Qué pasa con esas mamás? ¿O qué pasa con ese bebé, mejor dicho, ¿no? ¿Hay transmisión directa? ¿Cómo es? Bueno, dentro de los tantos estudios que pide el ginecólogo o el obstetra para control del embarazo están las enfermedades transmisibles infecciosas. Dentro de ellas está la sífilis y es obligatorio hacerlo una vez por trimestre, porque sabemos que la mamá puede transmitir a su descendencia durante el embarazo y es muy preocupante porque ya ahí hablamos de otras manifestaciones clínicas, malformaciones y todo que puede llegar a tener ese bebé en el momento de nacer si no se detectó a tiempo. Mamá que se diagnostica, mamá que se trata. Y sabemos que la penicilina es inocua en el embarazo, ¿sí? Y también tenemos que tratar a la pareja de la embarazada, ¿sí? Por eso es sumamente importante de que una mujer embarazada tome todos estos recaudos, es decir, que se hagan los análisis correspondientes, que no lo deje pasar y que se tomen medidas, ¿no? En el caso de que se detecte esto. Claro, exactamente. Y tiene que hacer el tratamiento la pareja también, Sí, porque exacto. si hace el tratamiento la mamá y su pareja no lo hace, la mamá se reinfecta. Exacto. Porque está bien que lo charlemos, porque así le explicamos a la gente. Haber tenido sífilis no nos deja defensas para estar prevenidos ante una nueva infección. Claro. O sea, es una de las enfermedades que uno puede reinfectarse porque los anticuerpos que uno genera para la sífilis no nos protegen ante una nueva infección, ¿sí? O sea, uno puede volver a padecer la enfermedad tantas veces como se exponga a la misma. Ah, perfecto, está bien. ¿Y qué pasa con ese bebé en el caso de que la mamá nunca se haya hecho el estudio, ese bebé nace? ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Cómo nace? Y bueno, ese bebé nace con muchísimos problemas. Muchas veces los neonatólogos hacen también diagnóstico clínico, sospecha clínica de cuando lo ven al bebé a nacer. Manifestaciones a nivel cutáneo, a nivel de aumento de los órganos internos del abdomen, manifestaciones en los huesos largos más que nada, y también manifestaciones del sistema nervioso central y cardíacas por la sífilis también. ¿En ese bebé se puede realizar un tratamiento específico o el mismo tratamiento en ese caso? Sí, lo que ocurre es que la malformación ya se produjo. Claro, exacto. O sea, uno puede tratar y curar la infección, pero después ya tenemos todas estas otras secuelas. Hay que tratar de evitar llegar a esa situación. No se puede volver para atrás, por lamentablemente. Exactamente. Doctora, ¿qué diferencia hay entre la sífilis y la gonorrea, ya que me la mencionó recién? Ambas son enfermedades... Son muy similares, ¿verdad? Ambas se transmiten de manera sexual también. Ambas son producidas por bacterias y ambas se pueden tratar con antibióticos de manera muy sencilla. Diferentes antibióticos. Lo que se trata con la sífilis no se trata con la gonorrea y viceversa. Bien. También estamos asistiendo a un aumento en la incidencia de casos de gonorrea, y la gonorrea es muy común la consulta con el varón porque es sintomática. En cambio, la mujer puede tener gonorrea y no sentirlo.
y la gonorrea no genera flujo casi vaginal. Más que nada el gonococo se aloja en el cuello del útero y en más del 50% de los casos la mujer no tiene síntomas. Claro. Entonces, a su vez, es una bacteria que, a diferencia de la sífilis, uno la puede encontrar en los cultivos. Tenemos que decirle al bioquímico que estamos buscando específicamente esto, Claro. para que el bioquímico lo cultive en los medios especializados, porque si no le explicamos lo que queremos buscar, él nunca lo va a encontrar. Muchas veces también, de acuerdo a lo que consulta el varón, porque da una secreción purulenta por el orificio donde orina o por donde eyacula, es muy común la sospecha clínica nuestra cuando consultan por esto, pero podemos corroborarlo con el cultivo. Ah, perfecto. Sí, no es con análisis de sangre, no es con una detección como el de la sífilis. Exacto. ¿Hay dolor al orinar? Hay dolor y ardor al orinar y a veces sucede que se confunde con una infección urinaria. Exacto. Pero no es muy común la infección urinaria, existe en el hombre. Más en un hombre joven que consulte por un ardor al orinar, uno no tiene que dejar de lado sería una uretritis, o sea, inflama la uretra, que es el conducto donde pasa la orina y el semen, que hay de causas gonocóxicas y no gonocóxicas. Pero si a su vez la persona dice que tiene una secreción purulenta que mancha la ropa interior y uno lo ve al examen físico, es muy probable que sea esto. Volviendo de alguna manera a esta situación, que recién hablábamos al comienzo de que en la Argentina se triplicaron los casos de sífilis, ¿no? Volviendo al tema sífilis. ¿Qué pasa en la ciudad de Concordia? ¿Se ha visto incrementado el número en estos últimos años? Y quiero saber fundamentalmente cuál es el espectro de edad en el que se puede dar mayormente, ¿no? Sí, sí. Bueno, los aumentos también se han dado en nuestra ciudad, así como pasó en el resto del país. Asistimos a diario, casi diría, en el consultorio de nuestro servicio de infectología del Hospital Heras, diagnósticos casi a diario de nuevos, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando decimos diagnósticos nuevos. Con respecto a las edades, en realidad, si decimos que son infecciones de transmisión sexual, toda persona que tenga relaciones sexuales, solamente por eso, está predispuesta. La edad, como nosotros decimos con este eslogan, no es un preservativo, o sea que la tercera edad tampoco está ajena a esta cuestión. De hecho, hemos tenido casos en personas mayores de 60, de 70 y de 80 años incluso, con sífilis. Claro. Pero sabemos que la población más joven es la que está más expuesta por el hecho de que están más sexualmente activos que la otra población. Y nos preocupa más porque a su vez es la población que está en etapa fértil o reproductiva. Claro, exactamente. Con las inclemencias que pueden después tener en su descendencia o transmitir a una mujer embarazada. Y sobre todo hablando también, y esto por ahí tal vez mezclando un poco los temas, pero el hecho de estas drogas recreativas que les llaman, que son drogas inhibitorias, donde los jóvenes por ahí son más propensos a tener relaciones sin cuidado, sobre todo, hace que, bueno, ellos sean quizá los más vulnerables ante esta situación, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Sí, desde el alcohol. Sí, o desde el alcohol también. O las demás drogas, digamos que desinhibe, claro, crean otro tipo de conductas. El tema es que, bueno, el alcohol sabemos que tiene distintos, de acuerdo a los grados que llega a adquirir la persona, tiene una etapa desinhibitoria, pero después tiene una etapa de depresión, o sea, Exacto, o sea, después la persona pierde los reflejos, claro, y pierde incluso hasta la memoria, digamos, del hecho. O sea, muchas veces tenemos personas que consultan y no recuerdan con quiénes estuvieron en una relación, o con cuántos incluso, o qué tipo, y si se cuidaron o no se cuidaron. Exacto. Y en este contexto de drogas y todo, de lo que menos se acuerdan es de colocarse un preservativo. Exactamente. O de colocarlo y usarlo de manera correcta, porque eso también sucede. Manifiestan de que sí, de que usan el preservativo, pero cuando nosotros charlamos y preguntamos cómo, ahí nos damos cuenta de que no saben el uso correcto. Nosotros insistimos en que el preservativo se tiene que usar para la penetración de cualquiera de las 3 vías. Claro. Porque con el sexo oral no lo asocian, no se lo colocan, o asocian el preservativo con
con el tema de evitar los embarazos y dicen, no, ¿para qué lo voy a usar si ella toma anticonceptivos? Exactamente. Se siguen olvidando de las infecciones. Muchas veces es el común, es el pensamiento común que tiene todo. Es lo que sucede. Sí, o se lo colocan, hubo penetración previa y se lo colocan ya cercano al momento de la eyaculación. Y toda la etapa previa hubo transmisión de diversas infecciones. Exactamente, por eso es importante. La persona que hizo el tratamiento para la sífilis, que se ve despojado tal vez de la bacteria, ¿esa persona puede donar sangre, por ejemplo? No, bueno, en realidad, dentro del screening que se hace cuando una persona va a donar sangre, dentro de las tantas cosas que se pide el estudio que se llama BDRL, que es para la detección de la sífilis. Dependiendo de qué valor le dé, es lo que uno, claro, si esa sangre se usa o no. Exactamente, sí, porque siempre pensamos, no, bueno, yo ya estoy curado, bueno, está bien, en este caso siempre se toma la precaución del caso, ¿no? Pero la gente piensa que por ahí ya está despojado de eso y que ya está, ya me libré y no voy a volver a pasar por esto. Pero fundamentalmente es bueno apuntar sobre todo al tema de las mamás embarazadas, como para evitar esta transmisión al bebé, como recién mencionabas, y la importancia de que se hagan todos los estudios correspondientes, ¿verdad? Exacto. Sí, nosotros cuando hablamos de mamás embarazadas hablamos de las parejas de la embarazada, porque también sabemos que, como les comentaba, siempre digo que estamos viendo muchos casos, sobre todo de mamás muy jovencitas, que comienzan el embarazo con una pareja y lo finalizan con otra pareja. Y en el interín puede haber incluso una tercer pareja. Y cuando lo digo no estoy exagerando, porque es lo que vemos nosotros a diario. Entonces, volvemos a lo mismo, como la transmisión sexual, ya la mujer está embarazada, entonces no piensa de las infecciones, ya está embarazada, entonces ¿de qué se va a cuidar si ya está embarazada? ¿Se entiende? Entonces cambia de pareja y por ahí en alguno de esos trimestres se puede haber infectado y a veces ya es tarde. ¿Es más común en la mujer que en el hombre o a la inversa? Como todas las infecciones de transmisión sexual, está la mujer más predispuesta por anatomía a adquirirla, porque somos receptivas en cualquiera de las 3 penetraciones. Entonces somos receptivas y lo que es de receptivo es la mucosa. Entonces tenemos más superficie de mucosa expuesta. La mucosa es más amplia y está más predispuesta a las lastimaduras, a desgarros o ulceraciones, que a su vez predisponen al ingreso de otras infecciones. O sea que en definitiva el balance que podemos hacer de todo esto es que el preservativo sigue siendo el elemento más importante para evitar todo este tipo de enfermedades, ¿verdad? Es cierto. Y que hay que usarlo, digo. Hay que usarlo. Sí. Y correctamente. Y correctamente, que es fundamental. Bueno, en realidad creo que hay mucho más para hablar, Florencia, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Seguramente vamos a estar hablando luego, ya te comprometo, para hablar de otros temas, como ser HIV y demás, que son temas que también está preocupando a la comunidad de Concordia. Pero bueno, fundamentalmente hacer el balance y llamar a la conciencia de la población de que se cuide, ¿no? Sobre este tema, sobre la sífilis concretamente, ¿no? Exactamente, eso es lo que más queremos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Florencia. Muchas gracias por invitarme. Es un placer, realmente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. De esta manera quisimos llevar un poquito más de conciencia, de aprendizaje y bueno, de tratar de evitar todo este tipo de enfermedades que están entre nosotros y bueno, tenemos que tratar de erradicarlas, por decirlo de alguna manera. Gracias por estar junto a nosotros, nos reencontraremos en el próximo café.